Pues sí, supongo que define mejor a mujeres y su posibilidad de ginecología y obstetricia. Nuestra primera pregunta para usted es, desde el punto de vista de su área médica, ¿en qué caso? El aborto es un proceso que puede ser normal cuando hay alguna malformación genética en el niño. Normalmente la naturaleza hace que se pierda el embarazo antes de las 8 semanas. Actualmente está legislado que ante una violación puede ser motivo de un aborto. Hoy tenemos la posibilidad de conformar también comités éticos para ver que ante una malformación congénita incompatible con la vida, pues poder realizar un aborto, lo que le llamamos un aborto medicamentoso o farmacéutico, o un aborto quirúrgico, que son las otras opciones, que serían los casos donde yo estaría de acuerdo para provocar un aborto. Personalmente, ¿usted está a favor del aborto? Personalmente no estoy a favor del aborto. Yo creo que el principio inicial de la vida es precisamente la vida y tenemos que ser muy respetuosos de ella. En la actualidad tenemos demasiados métodos anticonceptivos como para permitir que se esté utilizando como un método anticonceptivo el cortar la vida de un ser que apenas viene información. Y entonces, si usted tuviera la posibilidad de hacer que sea legal abortar, ¿no la consideraría? No, yo no soy. Mi ética, mi pensamiento religioso, mi pensamiento en favor de la vida no está en pro del aborto. ¿Cree que esté visto como un asesinato del aborto? Bueno, yo creo que podemos hablar de un asesinato cuando le ponemos un arma a alguien y matamos a alguien, porque ya lo vemos conformado y caminando, tiene un ente viviente. Más sin embargo, cuando sabemos que es un ente en formación, podemos considerar que no es un asesinato, pero la verdad de las cosas es que lo estamos haciendo es atentando contra la creación misma. En su opinión como médico, ¿cuáles cree que sean los daños y los beneficios que el aborto tiene? Bueno, los beneficios de un aborto obviamente es lo que les comentaba hace un rato. Si tenemos un niño que se está formando y es antes de las 12 semanas, que ya podemos hacer los diagnósticos de una malformación genética incompatible con la vida, obviamente que es el evitar ese daño moral a la misma madre, el ver nacer a un niño con una malformación que le va a costar la vida en momentos después de su nacimiento o días o algunos tiempo después de su nacimiento. Ese es un motivo de lo que podría ser un beneficio. En cuanto a la salud de la madre, tenemos también algo que podríamos tener que tener muy bien en cuenta. Si tenemos una mamá que está en riesgo su vida, obviamente que ahí tenemos que interrumpir el embarazo. A lo mejor se considera como aborto, a lo mejor no se considera como aborto, sino ya una pérdida temprana de la vida del feto, pero ese es un beneficio preservando la vida de la madre, que es muy importante, y sobre todo si ya tiene más hijos, y aunque no los tuviera, no va a haber un hijo sin madre, porque ella se murió. Entonces, ese es otro de los factores benéficos. Proteger la vida de la mamá es indiscutible. Otro de los aspectos, bueno, en el aspecto psicológico de una mamá violentada, una mamá violada, tener un hijo de una violación, por lo tanto le va a causar graves trastornos psicológicos, y en eso, bueno, pues obviamente es importante saber si ella va a querer perder a ese bebé, y obviamente es algo que se puede apoyar. Los riesgos, hay muchos riesgos. Hoy tenemos métodos para ocasionar el aborto, desde farmacéuticos hasta métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos conllevan riesgos de hemorragia, llevan riesgos de infertilidad por algún proceso infeccioso posterior o durante el proceso que no sea adecuadamente realizado, lleva riesgo de perforación del útero que conlleven al riesgo de perder el útero, y bueno, obviamente los riesgos psicológicos, que hay por ahí algo escrito que dicen después del aborto que no nada más la madre a veces se siente con problemas psicológicos, sino también el padre o el que iba a ser el padre tiene carga psicológica importante al saber que destruyó una vida o que detuvo una vida en su desarrollo. Otro de los riesgos importantes son los procesos infecciosos, y que en los abortos farmacológicos, que es lo que se está llevando a cabo en el Distrito Federal, la mayoría de estos son a través de algunos medicamentos, pues el riesgo también es el sangrado, el riesgo es el momento del proceso donde puede ocasionar
un dolor importante a la paciente y dependiendo de la tolerancia al dolor, un choque por dolor, así se llama cuando se pone en riesgo la vida de la paciente por el dolor crónico tan importante que le produce en ocasiones este tipo de tabletas. Desde su punto de vista, ¿cree que el aborto podría ser evitado? Sí, definitivamente los abortos provocados, sí, los abortos que son por alguna malformación en el momento de la genética, también pueden ser evitados a través de que los padres se preparen para el embarazo. La mayoría de los padres no se preparan para ser embarazados, las mamás, y entonces tienen riesgos genéticos, por eso malformaciones que nos pueden llevar a tener que hacer un aborto. En cuanto al aborto provocado, pues obviamente tenemos todos los medios anticonceptivos que deberían de ser promovidos entre los jóvenes y hacer la conciencia que es preferible prevenir un riesgo que es el embarazo, además de las enfermedades de transmisión sexual, que tener que llevar a cabo un aborto. Entonces, de que se puede prevenir, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que deberíamos de hacer antes de llegar a atentar contra una vida. Muchas gracias, doctor.